Hola, hola, te doy la bienvenida al podcast Confía en tu Poder, donde hablaremos de cómo conectar con nuestra esencia, despertar nuestro potencial y avanzar hacia nuestra mejor versión. Confía en tu Poder, el podcast de Ale Pérez. Hola, hola, estamos en un nuevo capítulo de Confía en tu Poder con una tremenda invitada, una mujer que se ha reinventado y estoy muy contenta de tener acá para que todos podamos también inspirarnos con ella. Vamos a estar hablando de cómo crear la pasión de uno, un interés, un amor, algo que a uno le apasiona en un negocio rentable. Así que, bueno, tenemos aquí a la Flor Butler, la fundadora de Capura. Bienvenida, Flor. Hola, ¿cómo están todos? Súper agradecida de tener esta oportunidad, de estar acá con la Ale, pudiendo conversar un poquito acerca de mi pasión. Sí, bueno, yo dentro de los motivos, porque dije, ya, quiero entrevistar a la Flor y todo, porque la Flor ha tenido como una reinvención, porque uno dice, oye, y tú te imaginas que cuando tienes una marca de alta calidad, con alto nivel de diseño, de las características de Capura, que yo siento que en mi percepción es como de las marcas mejor trabajadas acá en Chile. Uno se imagina que atrás tal vez hay una diseñadora y uno no sabe de que atrás de esta preciosa marca hay una psicóloga reinventada y que ha podido transmitirle también su sello a la marca desde su background y desde su experiencia de vida también. Entonces yo ahí te quería preguntar, Flor, ¿desde cuándo partió tu interés por la moda, por el diseño? Ya, mira, yo desde que era muy, muy chiquitita era tremenda. O sea, me encantaba ponerme distintas ropas todo el día. Me acuerdo que era una pelea con mi mamá tremenda. El closet me lo terminaba amarrando con un pañuelo. Obviamente que mis pintas eran salvajes, o sea, como que cualquier cosa. Pero siempre me ha gustado no solo el tema de la moda, sino en general. O sea, me encanta el jardín, me encanta hacer arreglos de flores en mi casa. Me gusta en general mi pasión por la naturaleza, soy como muy observadora, como yo así la Flor, de detalles, o sea, desde salir a caminar y ver que una flor tiene distintos colores, soy como observadora de lo bonito, no sé. Como con un alto amor por la estética en todas sus formas. Sí, una estética personal finalmente, porque obviamente sabemos que todos tenemos distintos gustos, estilos, y no hay algo como que sea una sola cosa para todo, pero sí, siempre ha sido como en la estética un tema en mi vida. Claro, como el saber valorarla, aunque sea algo simple en la naturaleza. Totalmente, en la cocina, o sea, también cuando cocino o armo una bandeja o algo, o sea, como que siempre está presente en mí, es un sello mío. Y eso obviamente ha llevado también al minuto de vestirme, que para mí es definitivamente proyectar lo que soy. Y es un poco lo que también he querido proyectar en la marca. En la marca. Oye, Flor, y una pregunta. Tú, bueno, saliste del colegio, entraste a estudiar psicología. ¿Qué pasó? Yo quiero saber, que nos cuentes un poco más cómo fue también tu camino entrando también como a lo profesional y cómo tú también como con distintos talentos fuiste conectando con qué te gustaba y cómo ha sido ese recorrido. Mira, yo salí del colegio y entré a estudiar al tiro psicología, como súper decidida en realidad, como que quería psicología, terminé mi carrera, me encanta mi profesión. De hecho, hace 2 años decidí que cuando Capura ya estaba como andando más tranquila, retomar pacientes, así que en este minuto... ¡Maravilloso! No, sí, y ahí hay un tema yo creo que es súper importante, que en el fondo a mí me hizo ese clic como de que no tenemos que ser una sola cosa. Que nos educaron como desde chicas, por lo menos a mi generación, de que si tú estudiabas psicología solo podías ser psicóloga, que si estudiabas diseño solo eras diseñadora,
Y que si yo tengo 2 niñitas, bueno, tengo 3 niños, pero tengo 2 niñitas y siempre les digo como que ustedes pueden ser todo lo que quieran ser, en la medida que eso las haga felices. Claro. Y yo me di cuenta cuando ya Capura estaba como más establecida que me faltaba eso, como mi lado de terapeuta que amo, que adentro de mi consulta vibro y disfruto desde otro lugar. Claro. Pero bueno, volviendo a tu pregunta. No, pero es un súper buen tema porque de repente, justo yo no veo también en este minuto también cómo están los jóvenes, la generación de ahora antes de elegir una carrera. Que si bien en nuestra época, bueno, tampoco somos tan viejas, pero sí antes había como caminos a seguir y al final tú entras a estudiar algo, pero después te puedes ir como, esa puerta está mucho más abierta. Y por otro lado, también hay muchas más dudas antes de empezar a entrar, porque también cada profesión tiene como múltiples aristas. Entonces, lo que tú decís yo lo encuentro súper interesante, porque al final es como conectar con la esencia y ver, uno encontrar en su justa medida qué es lo que quiere crear para su vida y tal vez que tenga un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, y no tener que etiquetarte de cierta forma, como... Sí, son como todas esas creencias limitantes que sin querer nuestra generación como que se nos traspasó más, como caminos a seguir. Y hoy día yo ocupo la psicología todo el rato con mi equipo de trabajo, con mis proveedores, mi consulta, me terapeo a mí misma también. O sea, como que al final uno dice psicóloga laboral, psicóloga clínica, psicóloga especialista en infanto-juvenil, en pareja. Y no, o sea, la carrera te entrega una serie de herramientas que finalmente las vaya a poder llevar a cabo en la vida en distintas áreas, depende de cómo las quieras desarrollar. Yo creo que en el minuto en que uno sale como de esa caja de que solo puedo hacer esto, solo se abren posibilidades. O sea, solo se abren posibilidades de poder usar todas las herramientas que tienes para entregarlas y entregarlas a otro y desarrollarlas y no tener como miedo a salir de esa caja. Claro. Que me pasaba mucho al principio a mí, o sea, me daba vergüenza casi cuando me preguntaban, ¿pero tú eres diseñadora? Y yo decía, no soy diseñadora, como que sentía que estaba en un lugar que no me pertenecía. Y en realidad hoy día sí diseño. y como que sin vergüenza, ¿se entiende? Sí, que genial. Justo la semana pasada me hicieron un comentario muy parecido a propósito entre el podcast, un libro que vamos a sacar de bienestar con la Dani Morel, mi socia de Casa 7, y alguien me decía, pero tú eres psicóloga. Y yo, no soy psicóloga, soy ingeniera comercial, pero sí fui estudiando y formándome después en otras cosas que me han hecho tener como el conocimiento que tengo actualmente. Sin duda me queda un montón más como por aprender como cualquier persona, porque cada campo es infinito, pero al final es eso, como como esa etiqueta que recién tú comentabas. Sí. Entonces nada, estudié psicología, después me especialicé, hice un postítulo en terapia estratégica breve y después hice varios diplomados, algunos en terapia pareja y después también en estrategias como de manejo infanto-juvenil y coach para papás, y qué sé yo, y los años que ejercí, que fueron 10 años, así como full de consulta, esa era como mi área, más que nada, trabajaba mucho con papás y con niños. Perfecto. Y bueno, ¿Y cómo surgió ahí de estar ahí atendiendo pacientes, a distintas personas, familias, a decir, ¿sabes qué? Quiero poner una marca de ropa. Mira, mi historia es súper curiosa, porque la verdad es que yo no me lo propuse. O sea, hubo un minuto que sí me lo propuse, cuando ya como que me hizo clic en la mente, esto es algo. Claro. Pero no lo busqué, no fue que yo desarrollé una idea y dije, voy a hacer una marca de ropa. Todo surgió, es súper curioso. Todo surgió en unas vacaciones en el sur, que lo voy a tratar de hacer cortito para no latear tanto, pero que me fui con mi familia a un campo en la 9ª región y de ahí de hecho nace el nombre de la marca. Yo soy súper curiosa, eso es como una característica mía desde muy chica, demasiado curiosa diría yo.
Ay, pero yo creo que eso es un tremendo don, o sea, ser curioso al final. Entonces era como la que me iba a meter al pueblo y quería meterme a encontré una talabartería de cuero y me metí a la talabartería de cuero. Vendían cueros curtidos, qué sé yo. Empecé a preguntar, esta curtiembre, no talabartería. Tenía muchísimos años, como 200 años. Había sido inmigrante. Bueno, me metí a conversar con la gente, ¿verdad? Y ahí pregunté, ¿tienen como un taller de alguien que confeccione cosas? Y me dijeron, sí, tenemos al señor que trabaja acá hace 50 años confeccionando como cositas y prenda y todo. Y bueno, terminé metida ese verano entero en el taller con el señor, haciéndome cosas para mí, porque yo creo que era fantástico esto de tener a alguien que me pudiera hacer lo que yo quisiera, claro, a mi pinta. Y hice como una primera prenda o, ¿sí? Que era como un chalequito sin mangas, qué sé yo. Y me lo empecé a poner esas vacaciones. Estaban mis sobrinas, toda la familia de mi marido que tiene campo allá, y todos como que lindo, no sé qué, ya. Pero bueno, eso era. Volví a Santiago, me la empecé a poner y la gente me empezó a preguntar, como, qué lindo y eso, no sé qué, ¿verdad? Y ya como al quinto qué lindo, yo dije, tengo una oportunidad de... Se me prendió la ampolleta y dije como, ok, lo puedo vender, lo puedo replicar y lo puedo hacer. Y estos chalequitos eran hechos de cuero de cabra, ¿ya? Capura es cabra, en Mapudungun, Ya. a raíz de que todo esto ocurre en la Araucanía, donde empieza. Ay, pero qué bueno, porque tiene como el sello chileno al final, Sí, también, como de las raíces de las Chile raíces, también. exacto. Y bueno, y ahí obviamente que no iba a poder ir al taller a 9 horas de Santiago a confeccionar nada. Y en el camino una amiga mía peruana que tiene una marca de zapatos súper reconocida en Perú y que hoy día también creo que va a entrar a Chile, me dijo, yo tengo una persona que confecciona cuero acá, que me lo han recomendado, que es muy bueno. Llegué a esta persona, era una persona que trabajaba muy muy bien el cuero, y entonces yo ya no tenía solo la opción de hacer chalequitos sin manga, sino que ya era como, tú puedes confeccionar lo que quieras. Claro. Y ahí fue como, ok. Maravilloso. Pero bueno, empecé con 3, 4 productos distintos. Primero por Instagram, seguí atendiendo en paralelo. Nunca en ese minuto estaba en mi mente dejar de ser psicóloga, sino que era como, o sea, me acuerdo perfecto de mi papá un domingo, como yo con todas mis cositas arriba de la mesa del comedor, papá qué lindo, y papá qué lindo tu hobby, como, pero no vas a dejar de atender. ¿En Yo serio? como, no, claro, porque en el fondo las generaciones igual cuesta creer, Sí, estamos hablando de 5 años atrás, yo creo que igual... En 5 años esto ha avanzado un montón. Esto ha O sea, sido yo creo un que... mundo. Yo con los niños súper chicos, porque claro, hoy día ya están un poquito más grandes, pero en ese entonces yo tenía a una guagua de 1 año, partiendo con un algo y todo. Y así fui creciendo de un producto en un producto, 2 productos, 10 productos, 15 productos. Ya no me daba para vender en Instagram porque la logística no daba. Y ahí llegó un minuto en que yo dije, me senté como conmigo misma y dije, ya, ¿qué quiero? O sea, Claro. quiero meterle todo este amor a esta marca que ya le había puesto nombre, ya como que tenía... Ya tenía su logo, el logo ya era Sí, el mismo que el de ahora. que es muy bonito, a mí me encanta también. Y todo fue como te cuento un poco, no tan buscado, pero llegó a mí y ahí estuvo como en mí. Quizás eso puede servir para el que escuche esto. Estuvo como el decir, ese miedo que tenemos como de decir, ok, me lanzo, no me lanzo, claro. ¿Qué hago? Tomo menos paciente, porque claro, empecé a darte cuenta que el tiempo no te da. Sí, porque el tiempo es o sea, como que hay que priorizar al final, a qué le dedicas tu tiempo, qué le dedicas tu atención. Exacto. Y ahí como que claro, bajé la carga a mis pacientes y la empecé a meter a nombre. Y bueno, al principio, como te digo, Instagram, y después me fui a un concept store donde de verdad que yo era la que llevaba la ropa, la colgaba, atendía a la clienta, barría la tienda, cambiaba la cortina del probador, o sea, Todo. todo. No, es que eso yo también
creo que es importante porque también hay una visión como súper romántica de afuera del emprendimiento, como no voy a emprender y voy a trabajar menos horas. Y yo creo que sí, el motivo también de repente de renunciar a tu pega con lo que estás haciendo ahora es emprender para trabajar menos horas. O sea, ese no es el camino, porque en el fondo, claro, tal vez después de cierto tiempo uno puede lograr ciertos procesos, pero es 24/7, claro, no tienes un jefe, pero tienes clientes. ¿Cachai? Que de repente, o una evolución, un reclamo, una opinión, una pregunta en Instagram, o sea, un mensaje directo, un mail, o sea, al final, claro, no es que tengas como un jefe todo el rato, pero... O un horario. Bueno, perdón, que justo como hablaste del tema como de lanzar, como que quise romper también, como que conversáramos, o tocar el tema más bien, de ese mito, porque como que yo también siento que es lo más responsable de nuestra parte también desde nuestra experiencia, si alguien está visualizando como este camino, que hay que ponerle empeño, hay que ponerle ganas, como conversamos antes de que partiera el podcast, como si no hay amor, esto no va. Claro, no se sostiene, no arranca. Entonces, bueno, perdón, sigue con la historia que yo ahí... No, pero está bien, porque creo que eso, como agarrándonos de eso que tú dices, que partimos con la Ale hablando antes de empezar, que finalmente yo creo que para mí el gran motor en general en la vida, creo, pero para Capura, ha sido el amor que yo le tengo a esta marca. Porque la verdad es que en los casi 5 años que llevo con ella me han tocado vivir las experiencias más fuertes de mi vida, entre ellas perder a mi mamá de un cáncer. Y de verdad que si yo no le tuviera el amor que le tengo a esta marca, yo ya la habría soltado hace mucho rato. Y el amor que le tiene mi familia también, porque de alguna forma, como dice la Ale, yo tengo 3 hijos y obviamente mi tiempo también lo ocupa Capura. Y mi marido, y bueno, también lo ocupa Capura, porque Capura es, o sea, de lunes a domingo, hoy día, gracias a Dios, ya tengo más equipo, ya me he puesto más límites, pero al principio no podía, no tenía ni el presupuesto para hacerlo, tenía que hacerlo todo yo, o sea, tenía que envolver el paquete, tenía que hablar con los proveedores, tenía que diseñar las colecciones, tenía que barrer la tienda, tenía que, o sea, de verdad que era... Fue un trabajo como de pasar por todos los roles de Capura. Claro. Pero que creo que, de nuevo, cuando uno le tiene amor a algo, uno lo logra. Lo logra. Pero como decís tú, hay que desromantizar esto, porque es real que uno quiere renunciar muchísimas veces. Sí. Y es como en todo en la vida, que si no hay amor, finalmente uno lo suelta. Pero cuando hay amor es por lo que uno persevera, como es la maternidad, como es, no sé, quizás una relación de pareja, el amor con uno mismo, no sé, para mí ese es como un gran motor. No, sin duda. Y lo encuentro muy bonito también como expresarlo y verbalizarlo como el motor también que hace sostener, que hace empezar, pero también que hace sostener. Y perseverar. Porque yo creo que esa palabra, perseverancia, es la clave del éxito a la hora de emprender. O sea, si alguien me pregunta a mí qué es emprender, perseverar. Mucha perseverancia y mucha tolerancia a la frustración. Yo también siento. O sea, perseverar independiente de lo que el camino te vaya poniendo por delante, obviamente evaluando salud mental de por medio. O sea, no podemos tampoco, uno no puede ir a todas contra todo pronóstico y, no sé, con todos tus niños haciendo agua, tú con los pelos parados, queriendo separarte. O sea, no, obviamente. Dejando eso claro, pero yo creo que lo que dijiste es un súper buen punto. Yo creo que el primer tema que le empieza a pasar a todas las personas que emprenden, hombres, mujeres, de distintos rubros, es que tanta la atención, tanto esto, es el 24/7, es que es como adelantar cosas, o surgió esto, que al final yo creo que de las primeras cosas que surgen es, oye, la salud mental de los trabajadores, de los emprendedores, porque en el fondo
no tenéis las 3 semanas de vacaciones que se tienen en la pega, no tenéis el sueldo fijo. Vivir como con la incertidumbre. Estáis con las incertidumbres de que de repente te dicen, oye, hay crisis, no hay crisis, que de todas maneras eso afecta a todos, la inflación afecta a todos, pero cuando yo siento que también es como de los primeros aprendizajes que uno tiene, como, oye, ir marcando cuánto es el momento de decir hasta acá, ponemos este límite, como, o sea, siempre hay algo que se puede adelantar, siempre hay algo que va a quedar medio pendiente, siempre hay alguna cliente que nos encantaría responderle más rápido, pero la verdad es que como los límites también, como entre este emprendimiento que uno ama y como dijiste tú, también mantener nuestro bienestar y cuidar nuestra salud mental. Y total, porque al final cuando uno es un poco el motor de ese emprendimiento, si tú no estás bien, nada de lo que pase con tu equipo, con tus diseños, en mi caso, con la inspiración, con las cadenas que significan poder llevar a tener las cosas colgadas en la tienda, van a funcionar. Claro. Entonces, y es lo mismo como con uno en la vida. Si uno no está bien, no puede estar bien con los hijos, no puede estar bien con el marido. Entonces, es súper importante como tener esa claridad, y para mí ha sido un aprendizaje y quizás una herramienta que también lo puedo comentar porque quizás le puede servir a alguien. Es como nosotros como emprendedores en general tendemos a estar visualizando mucho para adelante, como mañana tengo que en 5 semanas más la producción, no sé qué, las fotos, ya estoy viendo que el fotógrafo es como, sí, visualizar adelante, pero ocuparnos del día. Hoy día tengo un checklist de todo esto que quiero lograr, que sea como bajarlo, como algo objetivable, lograble, y tratar de enfocarse cuando uno emprende en el día, porque va a ir construyendo así, de piedrita en piedrita en piedrita, ¿no? La ansiedad yo creo que es un temor en el tema de emprender, y creo que la ansiedad disminuye mucho cuando uno se va como a la aquí y a la hora, como a la hora, ahora, ¿qué puedo solucionar yo ahora? Eso para mí ha sido básico. 1000 veces he tenido producciones que se me han caído, que tenía que llegar al embarque en una fecha, con fotógrafo contratado, con modelo, con todo, y todo se cae, y bueno, hoy no puedo hacer más, hoy qué puedo hacer para resolver eso, o no resolverlo, o buscar una solución distinta. No, es un súper buen consejo, porque al final, como ocuparnos de lo que de verdad podemos controlar, no de todas las otras cosas que a veces están dando vueltas en la cabeza. Y en esa línea, yo, perdón, como tengo medio déficit atencional, como y nos ponemos a conversar de distintos temas, y nos volamos. Entonces, bueno, tú estás contando que estás tratando, empezaste como a compatibilizar para darle más tiempo a Capura, partiste con una tienda en un concept store, y desde ahí como que empezaste a tener como también el feeling de la gente, ir viendo también como las ventas, ir viendo como los feedbacks. ¿Cuál fue como el siguiente paso que Bueno, fuimos de a poquito teniendo más clientes, más gente que nos buscaba, y nos fue quedando, no sé, partimos en 1 metro así chiquitito, en la tienda crecimos a 2 metros, crecimos a 3 metros, y ya cuando ya crecimos más, dijimos, bueno, ya, con miedo, porque eso es característico del emprender. Con miedo, pero se hace. Dijimos, ya, no. Nos salió la oportunidad de irnos al Casa Costanera, que para nosotros era, o sea, para mí era como, no, yo no lo podía creer, simplemente. O sea, ¿en qué minuto ocurrió esto? Claro. ¿Y cuánto tiempo llevaba la marca? Yo creo que alcanzó a estar 1 año en el Concept Store. No. Sí. ¿Y tú habías partido antes o partiste? Pero partí como 3 o 4 meses por Instagram, y ahí dije, ya me pongo. O sea, igual súper rápido, o sea, partir con tienda al año. Fue rápido. Fue una oportunidad porque justo estaban hablando, Dios, abriendo estas como galerías en el Casa Costanera. Entonces la verdad es que sacamos nuestros números y no era tan distinto a lo que estábamos pagando finalmente en el Concept Store en ese entonces, y ya nos arriesgamos.
Nos arriesgamos, pero bueno, la vida te sorprende. Se puede ir después pandemia. A ver, abrimos en octubre y el 18 de octubre estallido social. Y de ahí todo lo que sabemos, claro. Pandemia, o sea, este es mi primer año sin pandemia, sin todas las cosas, o sea, con un año normal, entre comillas, claro. De tienda abierta. Claro. O sea, por eso les digo que de verdad ha sido remarlo con muchísimo amor. Claro. Porque nada, sí, ha sido rudo. Nos pasamos casi 2 años, abre, cierra, claro. Que sí, que no. Que llevándote el stock para la casa en pandemia. Totalmente. Y con la Ale hicimos un par de vivos. Sí. Tratar de conectar con nuestro público, porque finalmente cuando tú no estás en una tienda física, la única forma que tienes para conectarte con tu público es a través de las redes, porque si no la gente obviamente se le olvida que existes. Sí. Y producciones totalmente listas en bodega y ahora cómo llegamos a nuestro público. Claro. O sea, no, ahí eran mis niños haciendo caja, yo haciendo caja, Jaime mi marido haciendo caja. O sea, hay fotos por ahí, todos en el living con todas las cajas. Gracias a Dios sobrevivimos a esta situación, porque mucha gente le tocó muy rudo, a nosotros también, pero gracias a Dios aquí estamos. Pero nada, dándole el día. Oye, y una pregunta, ¿qué es lo que a mí, lo que más y lo que menos te gusta de emprender en moda también, como así, porque también estás en un rubro que es, o sea, si bien emprender en cada rubro tiene sus complejidades, en particular también claro, en moda para ti. A ver, como en el rubro en sí. O sea, o podéis decir como de emprender, pero a mí igual me encantaría saber como el detalle de si alguien que está, por ejemplo, está escuchando el capítulo porque, su sueño también es algún día hacer una marca de... Ya, yo creo que lo que más me ha costado a mí es que todos los tiempos que tú crees que van a ser, nunca son. Nunca. O sea, uno tiene que partir desde la base de que yo soy bien alemana para mis cosas. Y como que yo era súper como que si yo te decía, no sé, voy a llegar a esa hora o voy a cumplir con esto, como que era evidente. Y entré en el mundo de la moda y empecé a trabajar con mis proveedores y era como, sí, te entregamos la producción tal fecha. Nunca jamás. Eso no existe. Claro. Entonces, tenés que partir de la base que tener mucha flexibilidad, mucha planificación. Yo creo que eso es básico. ¿Cuánto antes tú partes trabajando en una colección? 9 meses. Sí. Invierno está en producción. Claro. Y me lo entregan ya a principios, mediados de febrero. Tengo en bodega, invierno. Entonces la cadena es larga, sobre todo si tú diseñas. Claro. Y eliges las telas, y eliges el hilo con que va a ir cosido el botón, porque claro, hay una serie y una cantidad de detalles que uno no se imagina, pero sí. Quieres que la etiqueta tenga doble faz o no, para que no se vea la costura por atrás y sea invisible, tenga 2 puntas, 3 puntas, vaya en contraste con, o sea, eso solo va a poner la etiqueta. Y de ahí en adelante hay 1000 como pequeños detalles que uno ni se imagina y que yo al principio no tenía idea. ¿Y cómo fuiste aprendiendo? Mira, mucho en el hacer. Viajaba porque, bueno, hoy día producimos el 90% de nuestras colecciones en Perú, por las calidades y por la calidad de la confección. Me encantaría poder hacerlo acá, pero la verdad que no nos ha resultado. Y bueno, con las fichas técnicas ya de los productos donde se ponen todos los detalles. Yo entre medio igual, justo el año antes de la pandemia, me fui a hacer un curso en negocios, específicamente en el área de la moda, o sea, en business in fashion, o sea, muy claro, o sea, esto puede ser, está toda esa parte romántica, ¿no? Del diseño y toda esa parte entretenida, pero detrás de eso hay un negocio que tiene que andar para que esto siga funcionando. Exacto, para poder tener gente, contratar y crecer, qué sé yo. Ahí aprendí mucho. Ahí me apañó mi marido querido, que me apaña siempre en este camino. Y me pude ir casi 3 semanas a un intensivo de 8 de la mañana a 7 de la tarde,
Claro. a estudiar y aprender un poco cómo funciona esta industria. Claro. Sí, sin duda, porque como decís tú, al final hay un montón, hay un vocabulario, hay un conocimiento que al final uno tiene que ir adquiriendo. Y te iba a preguntar, ¿y lo que menos te gusta? No, esto no, ya me dijiste lo que menos te gusta, lo que más te gusta. Ay, lo que más me gusta es la etapa creativa. Me encanta. Yo soy una persona que le gusta harto estar sola. Disfruto mucho de mi soledad, como del conmigo misma. Y mi etapa creativa es un poco eso, como estar yo en mi oficina, encerrada, pongo música, veo paleta de colores, veo las distintas telas, se me meten cosas en la cabeza a veces que no sé, tal color se me metió, quiero que esté en la luz, ¿sabes? Claro. Como la etapa creativa es una etapa que me encanta. La etapa también de desarrollo y producción de campaña también me encanta, me emociona mucho. Claro, como cuando ya lo ves creado, sí. como ahí... Y lo veis puesto en la modelo, y como que cada prenda, yo siempre les digo, como cada prenda tiene una vida propia. Cada prenda tiene como una historia, o sea, porque esa prenda fue pensada, esa manga fue pensada, ese recogido, el botón. O sea, cada prenda, cada vez que yo la veo puesta, es como que tengo un cariño especial. ¿Cachai? Entonces, cuando veo las cosas ya puestas en la modelo, en la producción de fotos, es como que, igual soy sensible, pero es como que, te juro que a veces creo que me voy a dejar de emocionar en ya una producción o otra producción, y no. Siempre me emociona. Qué bueno. No, sin duda, es que la emoción cuando tú ya ves el producto físico terminado, porque yo también creo que, yo por lo menos, yo nunca he diseñado moda, pero sí estoy en creación de productos, de otro tipo de productos, pero, o sea, desde que uno lo empieza, tiene las ganas de hacer como, ya tengo las ganas, quiero hacer esto, ver con qué financiamiento, empezar a crear la idea, empezar a inspirarte y ver cómo podría ser. Muchas veces lo que uno quiere hacer no se puede por ABC motivo, porque tal material es muy caro, porque tal cosa no la venden acá en Chile, porque tal cosa es esa terminación. Entonces, como para ya lograr consolidar como lo que quieres hacer, ya pasó harto tiempo. Entonces después ya cuando el producto como que ya es real, yo comparto lo que tú decís de que al final es como muy gratificante, porque como que se siente como una creación, como algo que sin quererlo salió de uno mismo, como del poder creativo. Entonces tiene como eso sí tiene el romanticismo. Sí, eso sí tiene el romanticismo de lo que finalmente te da como esa benzina para seguir. Claro. Para seguir en esos momentos en que hay más frustración, o esos momentos en que quizás hay agobio o angustia, incertidumbre. Yo creo que son esas pequeñas benzinitas que te van como haciendo crecer este amor por tu marca, por tu producto, claro, por esto que en el fondo desarrollaste, y te ayudan a sostener ese otro momento que es un momento más difícil. Claro. ¿Sabes? Sí. Siempre, como eso lo comparto un montón. Y te iba a preguntar, en el fondo, y dentro de este proceso también has sido muy partícipe de tu familia. O sea, yo me acuerdo que me contaste que en tu última colección habían como 2 vestidos que los había hecho una de tus hijas, así como dibujado sí, una de tus hijas. Sí, de hecho es como, pero sí ayudarte como en la creación, como que al final es algo que... Sí, para mí mi familia es todo. Mis 3 niños y mi marido son mi motor, sin romantizar nada, porque todos tenemos dificultades y a todos nos cuesta, pero lo son todos, y somos súper achopronados los 5. Y mis niños han crecido en Capura, claro, nacieron en esto. Y sí, tengo 2 niñitas muy creativas y curiosas, y una de ellas le encanta la moda y le encanta el diseño, a la otra también,
pero la Emilia vive dibujando, se viste en la mañana y llega con 3 propuestas distintas y se pone el sombrero y no sé qué, es muy simpática. Y ella, claro, esta colección me pidió que ella quería diseñar uno de los vestidos. Así que nada, lo dibujó, vimos las calidades juntas, después llegaron como los tramados del algodón, ella decidió si iba en triángulos, si iba redondo, o sea, dimos la muestra juntas, hizo todo el proceso y nada, y bueno, hoy día es nuestro vestido Emilia, que ha sido hit en venta. ¿En ventas cuál es? El camel, que está en hueso también largo de algodón. Ah, uno que es como tejido. Sí, ese. Ah, y es precioso, Sí. Y ella, o sea, es que no puede más del orgullo y yo no puedo más de la chochera, sí, pues imagínate. Así que sí, yo creo que sin mi familia jamás hubiera sido posible, porque 1000 veces yo estoy más ausente. Tengo que viajar, Jaime se tiene que quedar con los niños. Sí, pues. O sea, es todo un tema también la compatibilidad del emprendimiento con la maternidad. Totalmente. O sea, como para mí es como de mis grandes temas también, como que antes tú decís ya tenés pero cuando tenés que, bueno, es como todo, también cuando tú estás en una oficina, en un horario, el como dividir, también como, no solo el tiempo, sino también como la carga mental. Eso te iba a decir, me robaste la palabra. La carga mental que le tenemos que hacer entender a nuestros queridos hombres. Sí, estamos en esa campaña. Pero como que es un desafío, o sea, de verdad como el repartirse entre distintas... Sí, claro, porque al final no es como que uno tiene que organizar todo, sino que claro, ir llegando a ser ese equipo que es lo que tiene que ser finalmente. O sea, como mujeres tenemos todo el derecho de desarrollarnos, de tener momentos de ocio, de querer desarrollarnos laboralmente y de tener familia también, y que todo esto pueda ser algo compatible. Y sin quedar nosotras quemadas en el camino. Totalmente. Al final, muchas veces uno dice ya, lo profesional, la familia, el esto, la pareja, y como la que termina... Con los pelos como el sticker así. Sí, es uno. Entonces al final, como dices tú, al final es la compatibilidad también de todo. Y una pregunta, ¿cuánto creció tu equipo? Tú dijiste ya como que cuando partiste, ¿cómo fue ese paso de pasar de ser tú una mujer pulpo en todas las facetas de Capura a ya tener un equipo? Mira, fui bien dura de cabeza. Yo creo que tiene que ver con mi personalidad y mal, o sea, como aprendizaje, así lo veo. Me tuve que dar como bien así, como burnout, me tuve que quemar, bien quemada. Bien quemada, bien quemada, desde como, al final o sea, por un lado puede ser algo positivo, esto de que soy pago, la voy a dar, dale, y tiene un lado súper negativo porque yo no me ponía ni un límite. Finalmente no me daba cuenta que estaba súper burnout y también está ese lado como un poco desde creo yo que uno siendo como honesta, como desde la soberbia de decir nadie lo va a poder hacer como yo lo hago y que voy a soltar la caja para envolverla y de repente no lo van a envolver bien, y ¿me entendís o no? Y estoy siendo súper honesta, como que son pero eso es lo que se valora, como que son cosas que a uno le pasan de repente, y mi guagua la voy a soltar, y si la publicación que se sube no me gusta cómo se subió, hasta que llega un minuto en que uno dice parte del aprendizaje de la vida y de lo que estudié, y te das cuenta que oye, al final las empresas lo hacen los buenos equipos y tú no eres buena para todo y te tienes que dar cuenta que tú no eres buena para todo y que hay muchas cosas en las que no eres buena y hay otros que sí son buenos y pueden hacerlo mejor que tú, ¿cachai? Y bueno, llegué hasta llegó un minuto que dije no más. ¿Esto cuándo fue? ¿Fue en la pandemia? Sí, yo te diría que pandemia.
pandemia fue una etapa como de mucha reflexión en muchos aspectos, de trabajarme yo también, porque teníamos mucho más tiempo, entonces de trabajarme yo como más emocionalmente, de mirar qué es lo que realmente quería, para dónde quería ir, que en todo sentido, y entre esos con Capura. Y fue como, oye, no, ya, o sea, tenés que empezar a armar equipo. Y sí, fue un antes y un después. Alguien que empezó a trabajar en la área de marketing, bueno, mi señora gráfica que siempre trabajó conmigo, pero después tener una bodega independiente en Santiago, una persona encargada de la bodega y los envíos, una mano derecha mía que al final es la que muchísimas veces me dice, yo le digo, Gise, ¿hacemos esto? No. Y yo como, tenés razón, dice no. O yo que quiero ceder a veces con clientes, que ya, Gise, pero no importa, ya, hagan eso. No, Flor, las políticas son claras y no somos claros, al final esto se trajo el límite y terminamos nosotras pagando el pato. Entonces, tener un equipo es lo mejor que me ha pasado. O sea, mis mismas vendedoras, encarga de inventario. Aparte que, como nosotros le decimos en Capura, tenemos nuestra familia Capura. ¿Cachai? Nosotros somos una familia como empresa. Y para mí son un apoyo tremendo. O sea, hoy día poder decirles, pucha chicas, como tuve reunión el lunes con la Isa, le dije, estoy súper dispersa. Yo tengo como mi creatividad máxima y de repente la dispersión máxima. Te necesito estos días más que... Pero eso era impensable en mi antes, era como, no, tenía que resolverlo yo. Claro. ¿Sabes? Entonces eso, solo agradecer. Claro. Y tengo un equipo increíble que quiere la marca tanto como yo, que yo creo que ese es otro tema importante, buscar a gente que llegue a querer... A querer la marca como uno la quiere, o sea, como a tenerle ese amor, porque finalmente las cosas, de nuevo, cuando se hacen con amor son distintas. Sin duda. O sea, no puedo estar más de acuerdo. Como que tú lo estás diciendo y yo pienso también a Glaya, a la Andre, o sea, como que simplemente que no funciona. Falta un integrante de la familia. Sí, de todas maneras. Oye, demasiado importante integrante de la familia. O sea, no. Sí. Oye, y se nos está acabando el tiempo, nos quedan 2 minutos. Antes de esto, bueno, me gustaría como, ¿qué consejos que si tú pudieras darle algún tip o 3 consejos a alguien que esté con el interés, con el bichito de meterse en el mundo de la moda? ¿Qué consejos le darías tú? ¿Como bien práctico? Sí. O sea, lo que te gustaría que te hubiesen dicho antes de partir. Ya, que me lance, que confíe en mí, que persevere, que nunca es el minuto adecuado. Sí, eso yo creo que es clave, porque nunca es el momento. Nunca, porque hoy día es crisis, mañana es no sé qué, después que las mujeres que quieren tener familia, que cómo voy a tener familia, así que denle. Y yo creo que el mayor consejo que les doy y que me encantaría que esto llegara a muchas mujeres o hombres o todos los que lo oigan es atrévanse y confíen en ustedes. Confíen. Porque dentro de cada uno a veces lo que va faltando es como esa confianza de decir yo puedo, que ese camino puede ser duro, pero denle, pidan ayuda. Y en la moda en general, como ojalá contactarse, como trabajar uno tiene que trabajar con proveedores que tú tengáis referencias que realmente te van a cumplir, van a hacer las cosas bien. Y otro consejo es como hagan las cosas bien, no importa que se demoren. No importa que tome tiempo, pero partan bien. Eso también fue un objetivo mío en Capura. Como yo dije desde el principio, la poquita plata que tenía para invertir en esto, aunque hubieran sido 4 fotos, quería que fueran las mejores 4 fotos. Si era un producto el que podía hacer, quería que fuera ese producto, el producto mejor presentado, bonito. Si eran 5 envíos, los mejores envueltos. Si eran las 5 clientas que iba a atender yo personalmente en el Concept Store, siempre con una sonrisa, siempre agradado. Hoy día es para nosotros como equipo Capura en la tienda, creo que la gente que nos conoce puede dar el feedback. Ahí es básica la atención. Al final esto no es solo moda, trabajamos con personas y trabajamos con la importancia de
que la persona se vaya de ahí sintiéndose de una manera distinta, que no es solo una prenda, que esa prenda te va a acompañar en minutos quizás demasiado importantes de tu vida, el día que te casaste por el civil, el día que enterraste a tu mamá, el día que te pidieron matrimonio, el día, para nosotros como esa frase súper potente en Kapura, queremos seguir siendo parte de tu historia. Entonces, denle un vuelco más allá de ropa, prenda, bonito, feo, me quiero ver bien o mal. De nuevo, para mí, las cosas con sentido también tienen esa potencia, ¿cachai? Sí, sin duda. O sea, estoy como muy... Y lo que decís también del primero, de confiar en uno, de que de repente alguien te puede decir, a mí me pasó antes de emprender, una amiga me dijo, pero Ale, si tú nunca le has vendido nada a nadie. ¡Wow! Y potente. Y es heavy porque, claro, yo había vendido alfajores cuando chica, había vendido... Bueno, después me hice memoria y me acordé que de chica vendía mucho. Hubo un minuto que tal vez me dio como vergüenza vender y dejé de vender. Pero como que me hizo dudar mucho de mí. Ahora, después lo hemos conversado y una vez me pidió perdón si ese comentario había generado ese impacto en mí y todo, pero fue un comentario que me tuvo 3 noches sin dormir. Y como que yo creo que al final también, cuando uno se lanza, uno siempre se va a lanzar conmigo, como decía él, pero uno va descubriendo recursos en el proceso. O sea, si tú me preguntáis a mí, no sé, yo la Ale de hoy día versus la Ale de hace 3 años, yo sí me encuentro más. Yo antes como que no sentía que la creatividad era uno de mis dones o recursos, ahora me encuentro súper creativa. No sé, y antes, o sea, una cosa creativa normal. Y puedes encontrarte súper creativa. Sí. Tenemos como ese pudor de reconocer en uno valores que no tiene por qué reconocer el resto tampoco. ¿Se entiende, no? Y entonces ahí invitar como a este poder de decir, yo puedo, no tengo que validarme en otros. Y no desde la soberbia, sino desde el creer en mí mismo. ¿Cachai? Porque estamos como demasiado seteados que en la soberbia o qué va a decir el otro o que no sé qué. O puede, claro, hay alguien más creativo, alguien más... O sea, y la cosa, como decís tú, al final es uno con uno mismo. Exacto. Y como caballo de carrera, uno con uno mismo, porque la tentación de mirar para el lado es muy fácil. Y de compararte. Y siempre va a haber alguien más creativo, alguien más inteligente, alguien más estupenda, alguien más simpático, alguien de todo. Entonces, al final, alguien que le está yendo mejor, alguien que le está yendo peor. O sea, pero uno siempre tiende a compararse con el que le está yendo mejor. Entonces, además, es súper como injusto. Y eso te quita la energía para seguir con lo tuyo, ¿cachai? Porque uno drena energía en esto que finalmente tampoco te aporta nada, solo te genera más ansiedad. Sí, ¿cachai? No, y tu atención se dispersa al final. Y pierdes el objetivo que es esto de, nada, confiar en uno, darle como hormiguita, hacer las cosas bien. Y algo que, así como para cerrar, que es como un termómetro para mí en realidad, como las cosas buenas cuestan. Esa es una realidad. Cuando no te está costando tanto es porque de repente le pudiste dar un poquito más. Suena como burnout, como quémate. Pero no. Es como tratar de dar siempre lo mejor. Pero es una realidad, es una realidad. Y hay que romantizar también algunas cosas, como partimos hablando al principio, de que de verdad cuesta, pero se disfruta. Porque tiene esas dos cosas. ¿Sabes? Cuesta, pero tiene ese confort de decir, ya, está la producción, la modelo, y después veis las fotos y viene esa dosis de benzina, como les decía yo, para la siguiente etapa. Claro. ¿Entiendes? Sí, no, perfecto. No, y yo creo que es súper importante y también como hablamos antes, como de desromantizar, como en el fondo también como uno lo vive y como uno lo ve también. Así que, no, maravilloso sí también de poder contar un poco más en detalle también cómo tú lo ves. Oye, Flor, de hecho ya estamos pasados 5 minutos. ¡Qué horror! Dime, ¿dónde te pueden encontrar? Ya, nosotros tenemos, nuestra web, que es www.kapurachile.com.
Y nos pueden encontrar en el mall Casa Costanera, en la planta baja del mall, que es como el menos, planta baja se llama. Ahí nos pueden encontrar. Y los vamos a estar esperando así, pero con los brazos ultra abiertos de nuestra tienda. Tienen cosas preciosas, así que felicitaciones y qué alegría tenerte en este capítulo. Que estén muy bien. Gracias a ti, déjame agradecerte, agradecida de la oportunidad, también súper como orgullosa también de que mujeres como tú visibilicen todos estos temas. Sé que para ti ha sido un camino difícil y aquí está, ahí, seca, y también decírtelo y agradecerte por esta súper oportunidad de estar acá. Muchas gracias, Flor. Hoy me emocioné. Sí, de verdad, de verdad, te lo digo ahí. Muchas gracias. Ay, es que no pensé que íbamos a terminar emocionadas, pero me encanta. Ya, un abrazo a todos, que estén muy bien. Gracias por ser parte de Confía en tu Poder. Espero me acompañes en el próximo capítulo y recuerda que si te gustó este podcast puedes activar las notificaciones para que no te lo pierdas.